05. Les voy a pedir, bueno, antes de pedirles algo, les voy a decir que mi nombre es Aldo Algorri, soy profesor titular de esta cátedra desde hace mucho tiempo, que vengo dando esta materia. En el plan nuevo, este año la vamos a dar para tercer año, una materia muy parecida, prácticamente lo mismo. Y para ustedes que están en quinto, seguimos dando lo que veníamos dando. Voy a compartir pantalla. Entonces, como les dije, mi nombre es Aldo Algorri. Eso que me escribió, no sé qué es. Aldo Algorri. Mi correo electrónico para que me contacten es aalgorri@unceduar. Tengo un Gmail también, pero ese es personal, Eduard. Este es el mail que ustedes me pueden encontrar. Y bueno, lo que les decía que les iba a pedir es que por favor todo el mundo prenda las cámaras. Esto tiene un motivo de dos motivos en realidad. Un motivo pedagógico, el más importante, que yo prefiero tener la posibilidad de verlos, que están activos, que no están haciendo otra cosa, que no prenden se conectan al Meet y se van y no están en clase. Las clases son obligatorias en un 80% para alcanzar la regularidad, pero no es solo conectarse al Meet, sino participar y estar con las cámaras prendidas. El que está con la cámara apagada, hoy no, pero a partir de la clase que viene, tendrá ausente. Le voy a decir, Juancito, prende la cámara, María, prende la cámara, y si no prende la cámara, tiene ausente. Así que ustedes verán cómo hacen para conseguirse una cámara. En este año 2026 yo creo que no hay ninguno de ustedes que no tenga un celular. Entonces se conectan con el celular y prenden la cámara. O sea que es muy raro que no puedan conectarse. El otro punto que por qué tenemos que prender la cámara es por una cuestión de respeto. Respeto al docente, en este caso a mí, para indicarle que están atentos, y yo no puedo darle una clase a circulitos con letras, es bastante feo, y así que por una cuestión de respeto les pido que por favor prendan las cámaras. Esto espero no tener que decirlo todas las clases, pero generalmente no me hacen caso, y lo tengo que decir todas las clases y empezar a poner ausentes y ponerme firme y odioso. Y no quiero ser odioso, pero sí quiero que prendan las cámaras. Entonces, por respeto, les pido por favor que prendan las cámaras. Por ejemplo, Lautaro, Nicolás Calovi, no sé si está escuchando, no sé si está, porque no ha prendido la cámara. Y así muchísimos más que no han prendido las cámaras, porque pareciera que lo que uno dice no se escucha. Bien. A ver. Deme un segundo. Bien. Dicho esto medio odioso,
que siempre es motivo de problema, espero que este año no. Vamos a empezar a describir la materia. La materia es sistemas, como ustedes saben, sistemas de gestión de base de datos. Siempre hay un tema con esta materia que espero ya en el plan nuevo se acabe. Es que si esta materia es optativa o es obligatoria. Esta materia es obligatoria. El tema de la confusión que siempre viene de esto es que esta materia nació como optativa, de partir de una resolución del Consejo hace más de 10 años, pero sigue esa historia, pasó a ser obligatoria y reemplazó a una de las optativas que tenía el plan original. El plan original tenía 2 materias optativas y con incorporación como obligatoria del sistema de gestión de base de datos pasó a tener solo una optativa, ¿no? Tenía 2 optativas, ahora tiene una sola optativa. Esa puede ser cualquier materia de las que se dictan como selectiva, ¿no? Pero sistema de gestión de base de datos es obligatorio, ¿no? Ese es un primer dato que suele generar algún tipo de confusión, porque en guaraní, en algún sistema, no hay forma que lo actualicen, entonces, bueno, queda así y lo van a ver como optativo en algún lado, pero es obligatorio por resolución, aceptado, aprobado por CONIAU, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Bien. Condiciones de cursado. El cursado es 100% virtual en este horario, en teoría hasta las 22 aproximadamente. Hoy vamos a terminar un poco antes porque todavía no se han terminado las inscripciones y bueno, hay muchos chicos que no se enteran y bueno. Entonces vamos a dar una clase más bien liviana y corta, ¿no? De presentación. Todos los años hacemos ese tipo de cosas. Todos ustedes, por estar inscritos, salvo los que se inscribieron en el último día, en el último momento, deberían tener acceso al curso en el aula virtual, ¿no? Bueno, ahí hay que cambiar el número. Esta va evolucionando cada rato. Deberían tener acceso al aula virtual. Acá van a ver que hay un dictado virtual que es para ustedes, Sistema de Gestión de Base de Datos, Plan 25, y un dictado presencial que es para el Plan Nuevo, 2025, de base de datos. Esta materia en el Plan Nuevo se llama base de datos. Esto a ustedes no les afecta. Así que, y no lo van a ver porque creo que esto está visible solo para los grupos que pertenecen al dictado del Plan Nuevo, mientras que esto está para ustedes. Tienen acá el link y tienen las condiciones de cursado. Cumpliendo la asistencia, aprobando los trabajos prácticos grupales y uno de los 2 parciales se alcanza la regularidad, ¿no? ¿Qué son los trabajos prácticos grupales? Son 2 trabajos prácticos que vamos a realizar durante el año, para lo cual deberán formar grupos de entre 3 y 4 personas, no más de 4, no menos de 3, para, ya vayan pensando los grupos, para realizar los trabajos prácticos. El grupo que realiza el trabajo práctico 1 debe mantenerse para el 2 porque hay una continuidad con los temas. Entonces, para los 2 trabajos prácticos. Los trabajos prácticos, el 1 se presenta, lo presentan ustedes en clase, y el 2 se entrega a nosotros para la corrección.
el 2 no se presenta, el 1 sí se presenta. Para promocionar se deben aprobar todos los trabajos prácticos y ambos parciales, mientras que para regularizar uno de los dos parciales. Y se puede al final recuperar uno de los dos parciales para llegar a, ya sea a regular o a promoción. Uno de los dos. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Creo que no hay más condiciones de cursado, o sea, las condiciones de cursado son bastante simples. Acá tienen de nuevo el tema de que tengan la cámara encendida, acá se los pongo. Para que la asistencia sea computada como válida. Cuando a ustedes se les hace una pregunta, ustedes tienen que estar, ¿no? Tienen que contestar, porque si no se considera que no están y se les pondrá ausente. Bien. ¿De qué se trata la materia? ¿Alguna duda en la parte administrativa? Para la parte de clase de consulta, me envían a mí un mensaje y coordinamos una clase. No me molesta dar clases de consulta, al contrario, me parecen sumamente útiles si ustedes tienen dudas. No fijo un horario por lo siguiente. Generalmente ese horario no asiste nadie y termina siendo una molestia tanto para ustedes como para mí. Prefiero que ustedes me pidan: profe, tengo duda, ¿cuándo podemos juntarnos? Y nos juntamos y hacemos una clase virtual. Eso no quiere decir, que creo que, y quiero que quede totalmente claro, que yo tenga algún problema en darles una clase de consulta. Como dije, al contrario. Me parece súper importante y me pone súper contento si alguien me pide una clase de consulta. Porque habla de que están metidos en la materia, que están interesados, que están trabajando, que están tratando de aprender, que en definitiva es el objetivo que tenemos todos. Esta materia no es difícil, pero tampoco es súper fácil. Así que puede que les genere algunas dudas, puede que necesiten alguna guía en algún momento. Sobre todo en la segunda parte. Bueno, en la primera también suelen surgir muchas dudas. Y bueno, por eso el tema de las clases de consulta queda a disposición de ustedes y yo se los voy a seguir reiterando a esto para que quede claro que yo no tengo ningún problema en dar clase de consulta. Bien, la materia se divide en dos partes. Esta materia se trata de los sistemas de gestión de base de datos, como se indica su nombre, y cómo podemos almacenar información de manera organizada en sistemas de gestión de base de datos, de modo de acceder a esa información de forma rápida, que esa información esté segura, que sea integrada y que esté disponible todo el tiempo y que persista durante el tiempo, o sea que esté seguro que no la vamos a perder. Eso quiero decir con persistir. Para lo cual nosotros tenemos que diseñar, armar una base de datos y... Disculpe, profe. Sí. ¿Está presentando algún PowerPoint? No. Estoy presentando la clase virtual, la clase del aula virtual. ¿Eso es lo que están viendo? Estamos viendo el LED. Claro, exactamente, es el aula virtual. Gracias, Baltasar. Cualquier cosa que vean algo mal, no. Me avisen. Como les decía, esta materia se trata de organizar información para tenerla disponible, para que esté segura, para que respete la integridad de los datos, para que persista en el tiempo y para que esté organizada de tal forma de garantizar un acceso rápido. Para eso nosotros, como les decía, tenemos que organizar y diseñar la base de datos. O sea, la base de datos no la ponemos de cualquier forma, sino que hacemos un diseño y decimos cómo vamos a organizar esos datos.
Para eso tenemos diferentes modelos, como el modelo relacional o el modelo NoSQL, son dos modelos que nosotros vamos a ver. La primera parte de la materia, que corresponde a esto que vemos acá como introducción a los sistemas de gestión de base de datos, a las bases de datos NoSQL, al diagrama de entidad-relación, a la normalización, a la implementación de un diseño, cómo se documenta, hasta acá más o menos, es la primera parte es la parte donde nosotros diseñamos la base de datos. Ahí les vamos a enseñar, les voy a tratar de enseñar cómo diseñar una base de datos para que responda al paradigma que estemos utilizando. Si hemos decidido usar el paradigma relacional, será de una forma, si estamos usando el paradigma NoSQL, será de otra. ¿No? En el paradigma relacional, específicamente, nosotros al conjunto de información que corresponde a un dominio de problema, cuando hablo del dominio de problema, digo el problema que nos enfrentamos o cómo es las características del negocio que estamos por tratar de modelar, ¿no? De qué sé yo, tenemos el dominio de problema sería, por ejemplo, modelar la información de un hospital, modelar la información de una empresa de servicio, modelar la información de una facultad, etcétera, de una municipalidad. Bueno, modelamos todos los aspectos de información de un determinado dominio de problema. Cuando nosotros modelamos eso, lo que hacemos en general en el modelo relacional es dividir la información de modo, no podemos poner todo en un montículo, mezclar médicos con pacientes, con diagnósticos, con lo que sea, sino que lo organizamos de una manera dividiendo la información, así como nosotros dividimos los problemas, por ejemplo, cuando hacemos un programa que los dividimos en funciones, acá dividimos la información de una determinada manera, como nos indica el modelo relacional, que ahora lo vamos a ver, vamos a empezar a ver. O sea que la información la dividimos en la primera parte de nuestra materia. En la segunda parte de la materia, lo que hacemos es implementar esa información, cargar la información en ese diseño que nosotros hicimos y luego utilizar esa información. Utilizar la información quiere decir actualizarla, eliminar lo que queramos eliminar, insertar nueva información, o sea, le hace mantener la información y también consultarla. La parte de las consultas es la parte más importante, ¿no? Es la más complicada. ¿Qué hace la consulta? Básicamente une de alguna forma toda la información para darle una estructura que sea útil para quien la usa. Por ejemplo, si yo tengo por un lado los pacientes y por otro lado los médicos, pero quiero el listado de pacientes, con qué médico se atiende, bueno, tengo que unir la información de los pacientes con la información de los médicos. Los tengo que unir. Bueno, esa forma de unirla es la segunda parte de la materia. Y podríamos hablar de que hay una tercera parte que contribuye con la segunda, que es cómo organizamos físicamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que las consultas sean rápidas y devuelvan la información rápida? Porque imagínense ustedes, nosotros trabajamos con bases de datos que tienen millones de registros, entonces no podemos, tenemos que buscar algún tipo de alternativa para acceder rápidamente, ¿no? Y después también tenemos que asegurar esa información, entonces, bueno, tendremos que establecer algunas políticas de seguridad de nuestra base de datos y algunas políticas de acceso, ¿no? Eso constituye la materia. No pretendemos que ustedes salgan como DBA, que son Database Administrator, de algún motor en especial, ¿no? Entonces, no es objetivo de esta materia que ustedes sean expertos en sintonía fina, por ejemplo, de MySQL, o en sintonía fina de MongoDB, o lo que sea, o con el motor que sea, sino que tengan los conceptos de los paradigmas y de los modelos que se utilizan en la industria para la base de datos,
tengan todos los conceptos necesarios para implementarlo en cualquier motor. Después, los DBA son personas especializadas en general en un motor específico y digamos que conocen todas las tuercas que tienen que tocar, todos los parámetros que deben ajustar para que ese motor en especial funcione más rápido o para determinar si hay algún tipo de cuello de botella, algún problema de diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que son cosas muy específicas de cada motor. Nosotros lo que vamos a ver acá es algo general de los motores. Bueno, este es un pantallazo. Como verán, los parciales van de acuerdo a estas dos partes que les hablé, ¿no? Cuando veamos toda la parte de diseño, ahí terminamos con eso y viene el primer parcial y el segundo parcial al final, cuando terminemos con la segunda parte. Los trabajos prácticos, como les decía, cada grupo va a recibir un dominio de problema que se le va a decir, bueno, y diseñe una base de datos para mantener la información de, etcétera, etcétera, etcétera. A cada uno le va a tocar algo distinto. Deberá presentar el diseño propuesto, lo presentará en clase con el diseño, con las herramientas que le vamos a enseñar, y toda la clase asiste a las presentaciones de todos los grupos, que se trata de hacer en una clase, todos los grupos presentan, y el resto de la clase opina sobre este diseño y le tira piedra, y vemos a ver para que con el objetivo no tanto de corregir el trabajo práctico, sino de que todos aprendan de las particularidades de cada uno de los diseños y va enriqueciendo la capacidad de diseño de cada uno de ustedes. Ese es el objetivo del TP1. El TP2 ya es implementar en ese mismo diseño que ustedes han hecho, implementarlo en un motor como el MySQL, que es el motor que nosotros vamos a usar de ejemplo en este curso. Ese diseño lo van a implementar, le van a cargar información y van a generar consultas avanzadas sobre ese diseño. Y lo presentarán en un trabajo escrito y después, bueno, recibirán un feedback al respecto. Ese es el segundo, pero no hay una presentación porque no nos dan las clases y los tiempos para hacer la misma mecánica que en el primer trabajo práctico, y aparte no sería tan divertido, digamos, esta metodología para el segundo trabajo práctico. Bien, en cada uno de los temas que vamos viendo, en general tienen las PPT que yo presento, ¿no? Y ver algún video, ¿no? Voy a tratar de ir grabando los videos de este año para actualizarlos. En definitiva, los temas son los mismos. El tema de base de datos es un tema que no tiene una gran evolución en su parte básica con los años. Lo que vamos a ver nosotros, el modelo relacional, por ejemplo, tiene muchísimos años y todavía es muy usado en la industria. Es muy antiguo, en los años 70 nace el paradigma relacional, pero no tiene una gran evolución, no ha habido una gran evolución de cosas así disruptivas, salvo el surgimiento del paradigma de NoSQL, pero que ya también tiene sus buenos años, entonces ya no podríamos decir que es nuevo. Por eso es que se utilizan todavía herramientas que se vienen usando hace 20 años, fáciles, y bueno, pero es lo que hay y lo que debemos aprender en esta materia, ¿no? No hay tanta evolución como en otros aspectos de la programación.
Bueno, un tópico aparte es la irrupción de la IA, que todos estamos con ese tema de que nos está cambiando la vida y no sabemos hasta cuándo nos va a llevar, a dónde nos va a llevar. Yo algunas veces que he usado la IA para esto, si las consultas son simples, anda espectacular. Si las consultas son complejas, por ahí no funciona correctamente. Al menos hasta las pruebas que yo he hecho, no sé si a la fecha, yo las hice el año pasado, no sé si a la fecha ya han solucionado eso, pero no daban buenos resultados cuando las consultas son complejas. Tiene sus problemas. Creo que va a solucionarse a cortísimo plazo y van a empezar a dar mejores resultados, pero a la fecha no están funcionando bien. Lo mismo con el diseño, ¿no? Uno le puede tirar el dominio del problema y el diseño deja bastante que desear. El diseño que te están tirando las herramientas de IA. A la fecha. No, acá no se puede hablar mucho de futuro porque esto cambia todos los días, así que a la fecha yo no estaría tan conforme con el trabajo que está haciendo la IA en este tema. No quiere decir que para las cosas simples no la haga bien, porque las hace bien, pero cuando ya le pones una complejidad alta, por ahí patina la IA. En los modelos que yo he probado, como sea Gemini o ChatGPT, que son los dos que he probado. Sirve como guía, pero bueno, después hay que meter mano y usar el criterio propio porque no está funcionando muy bien. ¿Alguna duda? Y arrancamos con la clase 1, ¿no? Creo que no me olvido de nada, pero bueno, si me olvido de algo, se los diré cuando me acuerdo. ¿Alguien tiene algún problema administrativo, algo que tengamos que solucionar antes de arrancar con la clase? ¿Algo quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algo? Yo aún no estoy matriculado en el LEB, profe. ¿Te inscribiste ese último? No, el viernes creo que la fecha de inscripción, el mismo día que abrió. ¿No está matriculado? ¿No está? Qué raro. Yo tampoco, profe. ¿Hay alguien más? ¿Cuál es tu apellido, Baltasar? Motura, M-O-T-T. No, pero vos sos... Acá Qué está. raro. Ahí estás. A ver, sigo revisando. Disculpe. ¿Quién más? Yo, profe. Mohamed, pero no aparece. Bueno, disculpe el resto de los alumnos, vamos a perder un segundito, pero así dejamos esto. ¿Vos te inscribiste a último momento? No, me inscribí el viernes. Hubo dos que me rechazó los números. Puede ser que sea... Pues había uno que empezaba con 95. ¿Puede ser? Sí, ese es el mío, sí. Sí, ese no sé qué problema tuvo porque me lo rechazó. Debe ser que en Guarani tenés más cargada o en el aula virtual, en alguno de los dos tenés diferente número de alumnos. Pero bueno, ahora yo te agrego, si te encuentro te agrego. Perfecto, profe. Estoy viendo los que están escribiendo. Hay que loguearse con el usuario UNC, sí, es correcto. Hay que loguearse con el usuario UNC. Denme un segundito, disculpen. Así lo cargo. ¿Por qué me dice?
Agregar. Acá debería salirme. Agregar. Ah, ya sé, pues estoy como estudiante. Ahora sí, disculpen. Ahora sí, participante matricular usuario, esto es lo que busca. ¿Cómo es tu apellido? Mohammad. ¿MH o H? MHA. El Acá hay abajo. dos. Sí, el abajo. Bien. Listo. Deberías tener acceso. ¿Alguien más? Entonces a vos no te debe haber llegado el mail. Efectivamente, no me llegó. Por Claro. eso me enteré por un compañero que me mandó el mail. El mail lo saqué de acá del aula virtual, del listado que provee la aula virtual. Como si no estaba en la aula virtual, no te llegó el mail. Ah, ok. Bien, ahora ya te va a llegar la próxima vez. ¿Alguien más? ¿Estamos todos? Bien. Vamos entonces a arrancar con... Hola. ¿Se me escucha? Sí, totalmente. Sí, decía que yo tampoco estoy, recién puedo acceder al EF y no me figura. Tampoco me llegó el mail. Vamos a ver. ¿Alguien más hay? No. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu apellido? Arrieta, con doble R. Moreno, Arias, Valls, Zamorano. No, efectivamente no estás. Le vamos a matricular rápidamente. ¿Arrieta cuánto? César Gabriel Arrieta Carrasco el tercero. Listo. Bien. Bueno, ¿no hay más? ¿Nadie con ningún otro problema? Bien. Vamos a arrancar con la primera clase. Como les digo, va a ser medianamente corta. Vamos a ver los primeros pasitos en este tema de los datos y las bases de datos. Algunas definiciones muy básicas, muy simples. ¿Qué es un dato? ¿Qué es un dato? Bueno, es una representación atómica de algo que posea un significado susceptible de ser almacenado y analizado. Como vamos a ver más adelante, la palabra atómica tiene una implicancia diferente en función del contexto en donde se aplica ese dato. Por ejemplo, si yo hablo de fecha,
¿no? Podría decir que es un dato atómico, o por ejemplo, un número, 525, es un dato, ¿no? Que puede representar, no sé, el saldo de una cuenta, puede representar lo que sea. Nosotros le vamos a dar a ese número un significado, por eso dice que habla de posee un significado. Podría ser el 80, puede ser el peso de una persona, 80 kilos, o puede ser el frente de una parcela, 80 metros, o puede ser cualquier cosa que mida 80 o que valga 80, es un dato. Pero les decía, por ejemplo, la fecha en realidad está compuesto por 3 datos agrupados bajo un término fecha, que serían 3 datos: el día, el mes y el año. ¿No es cierto? Pero bueno, ¿qué sería atómico en este caso? Y depende. Si a mí el mes tiene una significancia especial, podría decir que el mes es el átomo de información, el dato. Ahora, si lo que me interesa es la fecha y que no está completa si no tiene los 3 atributos como día, mes y año, entonces lo atómico podemos decir que es la fecha. Yo nunca voy a trabajar a nivel de año ni de mes. Entonces, dependiendo del contexto, la palabra atómica puede variar dependiendo del uso que yo le quiero dar y del, como les decía, el dominio del problema, o sea, cuál es lo que yo quiero modelar del mundo, ¿no? Entonces, el dato, como decimos, es lo más chiquitito, es la mínima unidad de información que a mí me interesa guardar, o sea que está asociado a mi visión. ¿Quién soy yo? El que estoy trabajando con los datos, el que estoy diseñando esa base de datos. Y que tiene un significado, ¿no? Por ejemplo, volvamos al 80. El 8 por sí solo no significa nada, el 0 por sí solo no significa nada. El significado viene dado por el 80. Por eso el dato no es el 8, sino el 80. ¿Y qué es una base de datos? Bueno, pues es cuando nosotros a esos datos que le hemos dado un significado, que hemos definido cuál es el valor atómico, o sea, hasta qué nivel de desagregación o de granulometría le vamos a dar a nuestro diseño, agarramos un conjunto de esos datos de diferentes tipos, de diferentes usos y de diferentes significados, y lo vamos a almacenar en un conjunto de información organizado, ¿no? La palabra clave acá es la de organizado, de tal manera que facilite su actualización y consulta. En términos generales, podríamos decir, por ejemplo, las fichas de historia clínica que se llevaban en papel hace varios años atrás, en unos ficheros grandes donde estaba cada carpeta de cada uno de los pacientes, eso era una base de datos. ¿Por qué? Porque los pacientes estaban ordenados alfabéticamente, cada uno con su carpetita, y dentro de su carpetita iba teniendo toda la información asociada con su historia clínica, ¿no? Por ejemplo, una biblioteca es el caso del libro que siempre se da como ejemplo, una biblioteca que tiene fichas, donde llena una ficha por cada libro que posee o por cada copia del libro que posee, y ahí lleva el registro de los préstamos y de las devoluciones de los diferentes socios. Para esa copia del libro también es una base de datos, ¿no? No necesariamente las bases de datos son información en computadoras, ¿no? Una base de datos es cualquier conjunto de información organizada de forma de que facilite su actualización y consulta. Estamos hablando de definiciones. El sistema de gestión de base de datos ya sí es un sistema computarizado que se encarga de realizar tareas que son transparentes para el usuario, pero que tienen una utilidad
para el manejo y la consulta de la información, ¿no? Entonces, la persistencia, la consulta, la actualización, la seguridad, no lo dice acá, pero también va la seguridad y la integridad de los datos, son tareas que realiza, y la garantizar la integridad, en realidad, son tareas que realiza el sistema de gestión de base de datos, ¿no? No todos los sistemas de gestión de base de datos cumplen con estas funciones. Por ejemplo, la de garantizar la integridad, los sistemas de gestión que responden al paradigma NoSQL no siempre la garantizan. Los sistemas distribuidos tampoco siempre la garantizan a la integridad de los datos, ¿no? Dependiendo de nuevo de la aplicación que yo haga, del paradigma que yo seleccione para implementar mi base de datos, cumplirá con alguna u otras funciones el sistema de gestión de base de datos. Lo que sí todas cumplen es con el tema de agilizar la consulta, ¿no? Porque no habría sistema de gestión de base de datos que no agilice la forma de consulta de alguna forma, ¿no? ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Son definiciones simples, pero importantes para ponernos en contexto de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que venía nombrando, que eran las funciones de un sistema de gestión de base de datos. Fíjense que entre paréntesis dice relacional. Relacional es el modelo que nació allá por los años 70 y que a la fecha todavía se mantiene, y que es un modelo o un paradigma, como ustedes quieren llamarlo, que se basa en la integridad, en garantizar la integridad y la velocidad de consulta. Esos eran los objetivos básicos de los modelos relacionales. Para eso se desarrolló toda una teoría que se llama modelo relacional y que indica eso, le voy spoileando un poquito. El modelo relacional organiza los datos como tablas, filas y columnas, como si fuera Excel, múltiples Excel que se relacionan entre sí. Así es la idea del modelo relacional. Cómo organizar los datos así, por ejemplo, en una biblioteca, como decía recién, los datos de manejo manual, los datos se organizaban en fichas, acá los datos se organizan en tablas. Esa es la idea. A partir de eso se generó un modelo, y el modelo inclusive llegó a tener una formalidad en cuanto a un lenguaje formal del sistema de gestión del modelo relacional, que nos prescribe varias cosas para cómo organizar y diseñar un sistema de gestión de base de datos. Y nos da un lenguaje formal para realizar inclusive hasta operaciones de deducción y de forma como si fuera una matemática relacional, ¿no? Que se llama álgebra relacional. Volviendo a las funciones de un sistema de gestión de base de datos, están ahí, ¿no? Como yo lo veo, no sé si... Sí, profe. ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? Cualquier cosa, simplemente hablen. Se escucha bien, profe. Y pregunten si tienen alguna duda. No se duerman, pero bueno, esto hay que verlo. Vamos a tratar de ser lo más rápido posible, pero es interesante que manejen estos temas. Entonces, ¿cuáles son las funciones de un sistema de gestión de base de datos relacionales? Permitir primero la definición de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que vamos a desarrollar o generar un diseño de nuestra base de datos, y a través de usar este lenguaje, que es el lenguaje DDL, Data Definition Language, este lenguaje que nos provee el motor, que sería a través de un lenguaje que se llama SQL, que ya lo vamos a ver en profundidad, podemos implementar ese diseño en un motor de base de datos relacional. Implementamos el diseño usando el DDL. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Bueno, si yo le dije que
el modelo relacional implementaba la organización en tablas, pues bueno, el DDL me va a permitir crear esas tablas, crear las columnas, indicar los atributos de esas columnas, de qué tipo son, el nombre, etcétera, que ya no vamos a ver en detalle. Bueno, todo eso, establecer la seguridad, generar los usuarios, etcétera, etcétera. Todo eso lo hace el DDL. Después tenemos otro conjunto de instrucciones que vienen con el SQL que nos da un lenguaje para manipular los datos. Básicamente esto es insertar datos, eliminar datos, actualizar datos y consultar datos. Eso es el lenguaje de ML que me permite hacer ese tipo de tareas. Entonces tengo básicamente cómo implemento el diseño a través del DDL y cómo manejo los datos insertando, agregando, modificando y borrando datos en ese diseño que creé con el DDL. Y después tengo un lenguaje accesorio, digamos, que permite configurar la seguridad y el modelo de los datos. DML quiere decir Data Management Language y DSL Data Control Language. No, Definition Control Language, disculpen. Definition Control Language y el otro Data Modeling Management Language. Bien. ¿Qué otras funciones cumple? Un modelo relacional, como les dije, permite asegurar la integridad de los datos, ¿no? Entonces me permite definir reglas de que este dato es válido o no es válido, este dato cumple o no con las restricciones que yo planteé en el diseño. A través de la definición de los datos yo puedo definir restricciones de diseño y que me permiten integridad. Por ejemplo, si yo relaciono dos tablas, yo fijo cómo va a ser la relación entre esas dos tablas y no puedo insertar ningún dato que no cumpla con esa integridad de los datos. Otra tarea que permite el diseño relacional es recuperar los datos y administrar la concurrencia, ¿no? Cuando vamos a verlo también más en profundidad, ya casi al final del curso, cuando yo recupero datos y luego de manera concurrente. Cuando digo concurrente, quiero decir que dos o más usuarios están accediendo al mismo dato simultáneamente. Yo debo definir políticas de administración de la concurrencia y el motor me debe proveer esa administración según las políticas que yo fije. Entonces, eso es una tarea del motor de base de datos. Proveer un diccionario de datos, bueno, a partir de la definición del diseño y de la implementación del diseño en la base de datos, yo puedo generar un diccionario de datos y encargar qué significa en este caso, cada columna de una tabla, y qué características tiene, qué restricciones tiene, etcétera, etcétera. Entonces, el motor nos debe proveer de esa posibilidad de insertar esa documentación. En definitiva, estamos hablando acá de documentar el diseño. Entonces, el motor de alguna forma me debe permitir documentar el diseño, de modo de después contar con esa documentación para quien vaya a usar la base de datos, ¿no? Otra tarea que cumple un motor de base de datos es la eficiencia, ¿no? Esto es típico de cualquier motor de base de datos. De hecho, los motores relacionales, como se centraban en garantizar la integridad de los datos, tienen una sobrecarga en su trabajo que no lo tienen los motores no SQL en el modelo no SQL. Entonces, por ahí los motores relacionales tenían menor eficiencia que los motores no SQL. Y eso dio lugar al surgimiento del paradigma no SQL, donde la integridad de los datos deja de ser responsabilidad del motor de base de datos, sino que
Me acabo de acordar que iba a grabar la clase. Esperen un minutito. Más vale tarde que nunca. La primera parte no estará grabada, pero... ¿Alguien tiene algún problema que grabe la clase? No, profe. No. Acá veo que está la manito de Tiago. Sí, yo quería hacer una consulta donde dice permitir la recuperación de base de datos. Mi duda era si estamos hablando de poder acceder, consultar la base de datos o tener un backup, digamos, por si borramos algo. No, esto no es recuperación de la base de datos, es recuperación de los datos. O sea que estamos hablando de acceder a los datos. Permite acceder a los datos. Perdón, sí, acceder a los datos, no a la base de datos, era eso. Si acceder a los datos o... y administrar la concurrencia. Estamos hablando de acceder a los datos. Después, el tema de la seguridad también es parte de las... acá no está... Pero también es una de las tareas del motor, es mantener la persistencia de los datos, garantizar la persistencia de los datos. No lo tengo acá, pero debería estar. Garantizar la persistencia de los datos, ya sea a través de backup, como sea que implemente algún sistema de persistencia de los datos, garantizando que una vez que un dato se graba, quedará hasta que alguien lo elimine, pero no se va a perder. Y por último, ocultar la implementación física. La implementación lógica dijimos que respondía al modelo relacional, o sea, a las tablas. La implementación física queda a cargo de quien diseña el sistema de gestión de base de datos. En este caso, quien hizo o diseñó MySQL, SQL, los motores de base de datos, ¿no? La implementación física puede ser en muchos archivos, en distintos discos. También hay motores que permiten, casi todos los motores, permiten tunear la implementación física y decir, bueno, dividime estos datos para un disco, estos otros para otro, para mejorar la performance. Pero en definitiva queda oculta esa implementación física. Los motores crean una serie de archivos auxiliares que lo ayudan a mejorar la eficiencia justamente y que a garantizar la integridad y la persistencia de los datos. Utilizan algunos archivos de logs, archivos adicionales de índices, archivos estadísticos de los accesos, archivos estadísticos de los tamaños de la información, una serie de archivos que hacen a la implementación física del sistema de gestión de base de datos que a los fines del usuario, aún del usuario especializado como el que implementa el motor de base de datos, no le importan cómo lo soluciona mientras que sea eficiente. Entonces, vamos a ver los tipos de usuarios. Nosotros tenemos usuarios finales, utilizan la base de datos para alcanzar algún objetivo, como consultar, obtener un reporte, modificar la información, generalmente a través de un software especializado. Esto vamos a verlo ahora en un ratito, cómo es más o menos un stack típico que utiliza un motor de base de datos. Programadores de aplicación son los que desarrollan el software que accede a la base de datos, ¿no? Los usuarios finales son, qué sé yo, cuando entro a un sitio web y tengo que llenar un formulario que me lo pide el sitio web, lleno el formulario, lo cargo o pido una información y me lo muestra en un reporte bonito, lo que sea. Esos son los usuarios finales, ¿no? Los programadores de aplicaciones son los que tienen acceso a la base de datos a través de un software, que son las aplicaciones, y que le permite interactuar con la información. O sea, los que le van a tirar al motor los comandos para que realice las tareas que ellos quieren hacer. Por otro lado están los DBA, los Database Administrator, que eran los que yo les decía, que son los que realizan
las tareas de instalación, los que mantienen la base de datos, los que administran la base de datos y el sistema de gestión de base de datos. Esta es gente que está especializada en detectar cuellos de botella o cuando se cae el sistema, cómo restaurarlo, solucionar los problemas, ampliar y modificar el diseño e implementar las modificaciones de diseño, etcétera, etcétera. Esos trabajan directamente sobre la base de datos y el motor. Son los que fijan los parámetros de funcionamiento del motor, definen las políticas, etcétera, etcétera, etcétera. No están accediendo con un objetivo específico como los programadores que acceden con un objetivo de interactuar contra la base de datos, sino que ellos son los que mantienen el motor de base de datos. Y por último, está quien programa los sistemas de gestión de base de datos, que son, por ejemplo, los que programaron el MySQL, los que programaron el SQL Server o el Oracle o cualquier motor que ustedes quieran. Desarrollo del software, entonces, para los sistemas de gestión de base de datos. Este último punto, nosotros no nos va a tocar, salvo que alguien entre a trabajar a Oracle o en algún proyecto open source de base de datos, sino en general esto no nos toca y tampoco es parte de los tópicos que vamos a ver en esta materia. Básicamente nosotros vamos a hacer tareas de diseño, instalación y mantenimiento del sistema y de cómo acceder a los datos. O sea que vamos a estar entre estos dos roles, ¿no? Lo que pasa es que no lo vamos a hacer a través de un programa, sino directamente sobre la base de datos. Y acá les voy a explicar un poquito el stack. Me voy a detener a mostrarles no es acá. Denme un segundo. Acá está. Bien. El stack de las bases de datos o el stack en general de un sistema. Bien. Abajo, en el fondo de nuestro stack, está la base de datos. Generalmente se suele simbolizar así con un cilindro, la base de datos. La base de datos, si es una base de datos relacional, es un conjunto de tablas vinculadas entre sí. ¿No? Este es el diseño de la base de datos. Entonces tengo la base de datos. La base de datos se encuentra siempre instalada dentro de lo que llamamos el motor. Me habrán escuchado hablar del motor. Bueno, el motor de base de datos es el software específico del sistema de gestión de base de datos, ¿no? El que nos provee todas las funcionalidades que le acabo de decir. Entonces, por ejemplo, acá podemos tener el MySQL, el SQL Server, que es de Microsoft, el Oracle, qué sé yo, bueno, el MongoDB puede ser, que esto es no relacional. ¿Postgres también es un motor? ¿Cómo? Postgres, el PostgreSQL, exactamente. El PostgreSQL, y así, ¿no? Este es relacional, este relaciona, este relaciona. Este es NoSQL, Cassandra también es NoSQL, y bueno, y así. ¿No? ¿Qué son? Es un programa que está corriendo, que administra todos los archivos de la base de datos y que se publica como un servidor. Entonces, acá tenemos un servidor de base de datos. Por ejemplo, el MySQL se publica a través de un puerto, ¿no? Con el que yo accedo a ese servidor. Y esto puede estar en una máquina independiente o en varias máquinas, puede ser un sistema de base de datos distribuido donde está en varias máquinas
y bueno, y conectados en red, ya sea local o no, puede estar en diferentes países, como sea la arquitectura que se haya definido y la complejidad geográfica o no que tenemos de nuestro problema. Bien, a ese motor, por ese puerto, acceden, se comunican las aplicaciones que necesitan leer, escribir, eliminar, actualizar datos, o sea, las que utilizan lo que nosotros veíamos recién como el DML, ¿no? El Data Management Language. Entonces, todas las aplicaciones que necesiten acceder a la base de datos lo van a hacer a través del servidor, que tendrá una dirección IP y un número de puerto donde está publicando el servicio. ¿Y cómo se comunican? Bueno, ahí en ese caso se comunican, en el caso de los motores relacionales, con el lenguaje SQL. O en los otros casos con el lenguaje que nos provee cada motor. Cada motor, en el caso de los no relacionales, tiene su lenguaje propio y sus comandos propios que yo le envío. O sea, ¿cómo son estos comandos? Estos comandos son textos, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea más, select asterisco from autores, me va a traer toda la tabla de autores, ¿no? Entonces yo lo único que tengo que mandar es este texto a SQL y SQL me devuelve como resultado una tabla con los valores que selecciona, ¿no? El motor me busca todos los autores y me devuelve una tabla. Después tengo las aplicaciones. Y bueno, ahí ya puedo tener distintas arquitecturas. Puedo tener una aplicación de escritorio, una desktop, que accede directamente a una base de datos. Sería la estructura más simple. Puedo tener un servidor de aplicaciones o un servicio web o un web service que está publicando y que cada uno que entra genera los comandos que necesita y se conecta a la base de datos. Esta conexión a la base de datos se hace justamente con algo que se llama las conexiones donde se pasa a quién me quiero conectar, qué número de puerto, qué IP, qué base de datos, pues yo acá puedo tener múltiples bases de datos, me quiero conectar, y las credenciales que necesito para acceder, el usuario, la contraseña o las credenciales que me esté exigiendo. Puede ser alguna credencial encriptada, alguna key de algún tipo que yo genere dependiendo de cómo haya configurado la base de datos. ¿No? Pero bueno, yo establezco la conexión y una vez que tengo la conexión, el motor me va a permitir realizar estas acciones dependiendo de los privilegios que tenga esas credenciales, va a hacer o no determinadas tareas, ¿no? Entonces yo acá tengo una aplicación, ya puede ser de escritorio, puede ser un servicio web, y arriba puedo tener una página web con implementada en algún lenguaje o en algún framework, ¿no? Que esté publicando, o como digo acá, o directamente una aplicación de escritorio en un sistema Windows, Linux o lo que fuera. Lo que sí tiene que hacer es conectarse con la base de datos y esperar recibir el resultado, que también puede ser un error. Puede la base de datos tirar algún error, por ejemplo, no tiene privilegio para hacerlo, está mal formada la frase, o etcétera, etcétera. Un error de sintaxis de la frase, del comando, o lo que sea, ¿no? Y después acá se puede armar un stack. Por ahí se arma una capa de objetos que acceden a la base de datos. Por arriba una capa de reglas de negocio. Y después una capa de publicación de los servicios web. Y acá, bueno, tengo la parte de usuario. Pero esto no es parte del curso este curso. Nosotros nos concentramos en esto.
Pero lo importante, a los fines desde el punto de vista desde la base de datos, es que voy a tener publicado un motor que tengo que tener instalado en un servidor y que ese motor va a estar escuchando consultas, comandos de tipo SQL, en el caso de los relacionales, que son textos que recibe, que pueden estar encriptados o no, dependiendo de la seguridad, que recibe el motor y que devuelve un resultado o un OK o un error, dependiendo de lo que le esté pidiendo y de cómo le pida. Entonces, también existen otras aplicaciones, en definitiva, que es, por ejemplo, la que nosotros vamos a usar, que es el Workbench. Aplicaciones que sirven para acceder y son aplicaciones genéricas para escribir, que tienen un área donde escribir un comando SQL, lo envían y nos muestran qué nos devuelve, ¿no? El Workbench son lo que se llaman clientes, ¿no? En el caso del SQL, nosotros usamos el Workbench. Hay miles de clientes de base de datos, ¿no? Esto generalmente es para acceder directamente a los datos. No son aplicaciones en sí, sino son herramientas genéricas para acceder a los datos. Podría ser, qué sé yo, el de Beaver es otro cliente que se usa. El PHPMyAdmin es un cliente web que se puede implementar en un servidor web y también permite acceder a un motor y ver los datos y tirar consulta directamente, escribiendo el SQL y tirar la consulta directamente. Estos en general no son dados a los usuarios finales. Los usuarios finales siempre entran a través de una aplicación y nos permite no me hace caso esto. Bueno, no sé por qué. Quédate. Bueno, no quiere quedarse, que no se quede. Nos permite acceder directamente a los datos e inclusive también hacer actualizaciones de los datos, o sea, tocar los datos, cosa que en el caso de las aplicaciones de clientes están con todos los filtros, toda la seguridad y las garantías de que no se está haciendo cualquier cosa. En cambio, cuando entramos por acá, podemos hacer cualquier desastre en la base de datos y bueno. Pero está bueno para practicar. Si sos DBA, usas por ahí este tipo de cosas para ver los datos y manipular. En el caso, y acá viene un tema que bueno, que también lo estoy capaz que spoilerando un poquito, pero no logro que esto se quede acá. Bueno, quiero ir para arriba y no puedo. No sé qué le pasa. Ahí está. Bien. No, se me fue. Bueno, no importa. En el caso de los no SQL, hice una diferencia muy importante entre los SQL y los no SQL, que vamos a ahondar un poco más, pero bueno, los voy a seguir spoileando. Después repetiré los conceptos. En el caso de los SQL, yo les dije, ¿recuerdan que el SQL nació como, en cierta forma, garantizar todos los datos, la estructura de los datos, que los datos respondieran a esa estructura y garantizar la integridad, ¿no? La palabra integridad quiere decir que no hay datos que no respondan a lo que se ha fijado como política en el diseño. Los no SQL no le importa la integridad. Por ejemplo, yo integridad podría decir, bueno, que el valor de un porcentaje, o sea, tengo un atributo que es el porcentaje,
¿no? Así como el peso de una persona o la velocidad máxima de un móvil o lo que fuere, cualquier dato que yo quiera guardar tiene algunas reglas de integridad, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo tener una habitación de hotel sin tener el hotel donde está la habitación, ¿no? Esa es otra regla de integridad. Yo no puedo tener la patente de un auto sin tener, por ejemplo, podría decir, sin tener la marca y el modelo del auto. Bueno, puedo definir ese tipo de reglas de integridad en el SQL. En la práctica, y qué sucedía, la chequeaban primariamente las aplicaciones. Muchas veces en su capa de reglas de negocio, que habíamos dicho que estaba por acá, las reglas de negocio, chequeaban que la integridad estuviera correcta del dato y se lo enviaran a la base de datos. Y la base de datos hacía un segundo chequeo. Cuando surgen los motores NoSQL, que surgen bajo la necesidad de las nuevas aplicaciones, por ejemplo, de redes sociales, ese tipo de aplicaciones que son de carácter global, mundial, la necesidad de una respuesta instantánea sobre enormes, no grandes, enormes volúmenes de datos, hacía que se optimizara el trabajo. Y este doble trabajo que en muchas aplicaciones se hacía, o sea, garantizar dentro de las reglas de negocio, en la capa de negocio, la integridad y a su vez volverla a chequear en el motor de la base de datos, se elimina y se deja toda la responsabilidad en la capa de negocios, ¿no? Que generalmente que puede correr en el cliente, por ejemplo, si fuera una aplicación web, puede estar implementada en JavaScript. En JavaScript, esos controles implementados directamente en la aplicación cliente y no tienen que ver con la capacidad o no de respuesta del motor a nivel global. Entonces, la validación se hace en el cliente y listo. Si pasa esa validación, bueno, que se guarde. O sea, la responsabilidad de garantizar la integridad de los datos se le deriva una sola vez al cliente, a la aplicación cliente. Y no se duplica un control sobre el motor de base de datos. Por eso, los NoSQL en general no garantizan integridad. Se la dejan como responsabilidad a la aplicación cliente. ¿Se entiende? Y generara un nuevo, porque esto no estaba pensado el SQL para no controlar la integridad. Y básicamente el SQL se pensó como diciendo, bueno, que esos datos estén correctos. Y después se cambió la visión y se dijo, bueno, no, vamos a ser más utilitarios, necesitamos optimizar. Entonces nace el paradigma NoSQL, pero no se le podía quitar, a lo que voy es que no se le podía quitar al SQL esa responsabilidad porque era quitarle prácticamente su razón de ser. Entonces, bueno, se hizo un nuevo paradigma totalmente diferente. Eso es un poco más o menos la historia de cómo viene el desarrollo de los distintos paradigmas y cómo es el acceso. Entonces ustedes algún día cuando en sus máquinas instalen, van a necesitar instalar el motor, que sea, y instalar un cliente, ¿no? Un cliente sin motor no tiene sentido, ¿no? Y un motor sin algún cliente que acceda tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Al motor se lo puede acceder desde una línea de comando inclusive, ¿no? Los motores dan un lenguaje para acceder directamente desde una línea de comando. También se puede acceder, es mucho más laborioso. La ventaja de estos clientes genéricos, como les digo, es que, bueno, que están
ya hecho con una interfaz de usuario mucho más amigable, con ventanas, con etcétera, que andar escribiendo código SQL en una línea de comandos. Pero existe la posibilidad de acceder a los motores directamente de una línea de comandos, de una terminal típica. ¿Estamos? Seguimos. Estamos dando todo lo que sería el contexto de trabajo que nosotros debemos setear o configurar para trabajar con el motor de base de datos. Las operaciones básicas que me provee el DML es la recuperación, la consulta, o sea, recuperar los datos. La consulta tiene la característica que no lo recuperamos crudo, sino que gracias a ese lenguaje podemos darle formato, darle estructura, filtrar datos, filtrar columnas, filtrar atributos, etcétera, etcétera, que puedo hacer que mi consulta sea bonita y entendible para un humano, ¿no? Creación e inserción de datos, actualización y eliminación. Esas son las operaciones básicas sobre los datos. Acá hemos llegado en una primera visión de cómo trabaja y qué es lo que son los sistemas de gestión de base de datos. Ahora vamos a ver algo que no es específico de los SQL, sino más bien de los no SQL, o de lo que se llamaría la serialización de los datos. ¿De qué estoy hablando? Yo puedo estructurar, si bien ya recuerdan que les spoilé, les dije que el modelo relacional organizaba en tablas, los modelos no SQL muchas veces, algunos, organizan la información en este tipo de estructura. Pero no solo la organizan los motores, sino que este tipo de estructura se utiliza para comunicaciones, para almacenamiento, para serializar y deserializar objetos de memoria en lenguajes como los lenguajes que ustedes conocen, como el Python, el C o cualquiera. Si yo quiero serializar o deserializar, ¿qué quiere decir serializar? Serializar quiere decir que yo tengo un objeto en memoria y lo voy a convertir en un texto a su información, a la información de un objeto, o sea, a los atributos y sus valores, lo voy a convertir en un texto para poderlo almacenar, transmitir, verificar, etcétera, etcétera, ¿no? O para usarlo como lenguaje o de especificación para cualquier otra aplicación que yo necesite llevarlo a un texto. Entonces tengo dos estándares, acá les presento dos estándares, como son el JSON y el XML. Estos dos estándares son formas de guardar información de objetos. Una de las cosas que tienen estos dos estándares, que son de mucho uso y de aplicaciones, que son autoexplicativos en general. ¿Qué quiere decir autoexplicativo? Que con solo leer el texto que genera, yo puedo entender cuáles son los atributos y los valores relacionados a esos atributos del objeto. JSON es JavaScript Object Notation, ¿no? Esto nace con el JavaScript, notación de objetos de JavaScript, y XML, Extended Markup Language, o sea que es una extensión del HTML, ¿no? que responde a un paradigma donde los datos se fijan a través del uso de tags, ¿no? O etiquetas. Veamos, acá tengo dos ejemplos, o bueno, el mismo ejemplo escrito en JSON y en XML. Recuerden que yo les acabo de decir que estos dos estándares permiten codificar en cierta forma o
o traducir esto a objetos a texto, ¿no? Entonces, por eso les digo leerlo, porque son textos que se generan a partir de los objetos. Por ejemplo, yo tengo un objeto persona que tiene atributos como el nombre, el apellido, si está vivo, la edad, la dirección, los números de teléfono, los hijos que tiene, si tiene esposa o no, etc. ¿No? Esa información yo la quiero escribir de una forma que pueda ser entendida y autoexplicativa, ¿no? Entonces, en el JSON lo que se utiliza es llaves para ir indicando las diferentes partes de nuestro objeto JSON. Llaves, también se usan corchetes para las listas. Y veamos. En el JSON, tengo cada llave que se abre se tiene que estar cerrada, ¿no? Eso es una primera regla sintáctica, digamos, del JSON. Y después vienen las etiquetas y su valor. Entonces, entre comillitas va el nombre del atributo y el valor que toma, separado por 2 puntos. Estos son 2 puntos. Bueno. Entonces tengo first name John, last name Smith, is alive, true, age 25. Fíjense que yo acá tengo 3 tipos de datos. John y Smith son tipos de datos texto, mientras que is alive es un tipo de dato booleano y la edad 25 es un numérico. También puedo tener atributos que son además, o a su vez, son objetos JSON. Entonces, un atributo puede tener como valor un objeto, que a su vez puedo tener sus propios atributos. Entonces, yo tengo el atributo address, es un objeto que tiene el atributo de la calle, la ciudad, el estado y el código postal. Entonces, todo esto constituye un objeto anidado dentro de mi objeto principal. Y así yo puedo ir anidando en la cantidad de niveles que yo quiera. Por eso es que hablamos de estructuras jerárquicas. No son tablas, sino son jerárquicas, donde yo puedo poner como muñequita rusa un objeto dentro de otro objeto, ¿no? ¿Se entiende? Eso me da mucha flexibilidad porque no solo me permite poner objetos dentro de objetos, sino poner listas de objetos dentro de mi objeto. Las listas dan inicio con un corchete, con la apertura de corchete y con el cierre de corchete, ¿no? Entonces, yo acá puedo tener una lista de objetos que van separados por comita. Entonces, acá yo tengo 3 objetos. Y cada objeto tiene a su vez sus atributos. El tipo de objeto, en este caso el tipo de teléfono, home y el número. El número del office es tal, el número del mobile es tal. Podría tener una lista de hijos que podrían ser del mismo tipo que el JSON, o sea, con una estructura igual o similar al JSON que los contiene, porque son personas los hijos, ¿no? Y así yo puedo ir definiendo mi objeto y puedo definir algunos atributos en null, que quiere decir que ese atributo no lo conozco o no lo tengo o no existe. No es 0, es null. Bien, esta misma estructura, estos mismos datos, yo lo podría expresar en XML. El XML se basa en tags que se abren y se cierran, ¿no? Acá me falta una barrita. Ahí siempre yo tengo ese error. Me falta una barra. Entonces,
Se abre la tag person y se cierra con, como por ejemplo, igual que acá que se cierra el phone number, se cierra con el menor barrita. Mientras que se abre con la tag así y se cierra con el mismo tag acá. Acá va la tag. Acá también va la tag. Toda tag que se abre, bueno, horrible me sale, porque no estoy usando a ver, voy a borrar. Bien. No estoy usando la plantilla para escribir. Debería usar esto. A ver si andamos mejor. La tag. Sí, ahora sí. Y cierro la tag. Y adentro pueden ir otras tags. O sea que dentro del tag puedo meter tag. Entonces la tag person que se abre acá y se cierra acá. Acá falta la barra, como les digo. Incluye toda esta información de modo similar a esto, cumpliendo una función similar a esto en el JSON. Después, yo como les digo, puedo insertar tag dentro de tag, ¿no? en una forma similar a esto y también respondiendo a un modelo jerárquico, ¿no? Entonces, first name, John, fin, first name. Last name, Smith, fin, last name. Fíjense que acá no lo pongo entre comillitas porque el scope, el alcance del texto queda dado por la apertura y cierre de la tag. Acá, si yo no tuviera comillas, me podría llegar a tener un espacio y me alteraría la forma. Entonces se abre y se cierra comillitas en el caso de los valores textuales, de texto. En este caso no se necesita. Los valores isAlive true, ven, lo mismo, muy parecido a lo que es esto. La diferencia es que con tags. También puedo tener objetos que contienen sus atributos, respetando esto de abro y cierro tags. Puedo hacer, como les decía, una estructura jerárquica. También puedo hacer listas, no necesito indicar de otra forma que se trate de una lista, simplemente abriendo una tag y poniendo adentro los valores a listar. Y en el caso que no tengo datos, lo puedo poner abro y cierro tag, o esto es una abreviatura de abro y cierro tag. Esta forma de escribir con la barrita al final es una abreviatura de abro y cierro tag. Una cosa que tiene el XML, que no la tiene el JSON, que debería ir como un atributo más, es esto, ¿no? Que nos permite definir atributos de tipo global o meta atributos en cada objeto. Entonces, en realidad, el lenguaje de este XML, por ejemplo, no es un atributo de la persona, sino es un atributo del XML. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo escribir como atributo acá, dentro de la tag, y darle un valor también más parecido a esto, atributo y valor, y decir que, por ejemplo, que la persona acá está en inglés, el lenguaje inglés. Ese no es un atributo de la persona, porque no es ni su nombre, ni su apellido, ni nada, sino es un atributo del XML, un metaatributo, un atributo de los atributos, ¿no? Lo mismo acá, en este caso, le puedo definir como un atributo adicional el tipo, y no ponerlo dentro del objeto, ¿no? Lo podría poner dentro del objeto como está acá y no tendría problema. Lo que no puedo en el JSON es hacer esto, de hacer un atributo del atributo.
el atributo es phone number, el atributo del atributo es que es el nombre, el número de la casa, el número de la oficina, el número del mobile. Es un atributo del atributo, ¿no? Es un atributo del número de teléfono, de dónde es. Esto es cuestión de diseño, no son obligatorios, es una extensión que permite el XML. Tanto en el XML como en el JSON, yo podría hacer un meta XML o un meta JSON que me dé lo que se llama un template, una plantilla de qué es un objeto, por ejemplo, el objeto persona, viene escrito en, apriete se va, viene escrito en JSON. Por ejemplo, yo podría hacer una plantilla que me dijera que para un objeto persona tiene que tener la tag first name, last name, is alive, age, y de qué tipo de datos debe ser, y podría decir cuáles son obligatorios y cuáles son opcionales, cuáles deberían estar. Y cuando recibo un XML, tomo ese template y chequeo que sea un XML válido, ¿no? O lo mismo puedo hacer con un JSON. Entonces acá se convierte. También podría hacer usar el JSON y el XML como lenguaje de especificación. De hecho, el HTML es un lenguaje de especificación, donde especifico cómo son los objetos que van a ir dentro de una página y cómo deben ser renderizados, cómo deben ser escritos, que son ambos, tanto el XML como el HTML, lenguajes de markup o lenguajes de tags, ¿no? Y yo puedo, entonces, como les decía, definir un template que me valide y usarlo para validar la correctitud o no cuando recibo un XML lleno de datos, o un JSON también puedo usarlo para lo mismo. Entonces, resumiendo, yo ¿para qué lo puedo usar? Lo puedo usar para serializar objetos de memoria. Cuando yo defino un objeto de memoria, ¿qué hago? Por ejemplo, en Java o en Python. Defino los atributos y defino los comportamientos, ¿no? Cuando yo quiero que este objeto mandarlo y que después se hidrate en otro sistema, le paso los valores de los atributos y después el otro sistema se encargará de hidratarlo en un objeto en memoria. Eso se llama serializar y deserializar. Para transmitir información, yo puedo tener un modo de comunicación entre dos nodos y mandar un JSON como texto y recibirlo en el otro nodo. Como lenguaje de especificación, y como les dije, puedo, por ejemplo, tener un archivo de configuración de mi sistema y decir toda la configuración de mi sistema, ponerla ahí en un XML o en un JSON. Y también para almacenamiento en base de datos. En general, para base de datos no se trabaja con XML, se trabaja con JSON. Y se llaman documentos JSON. ¿No? En base de datos directamente se guarda el JSON. Esto es característico de los NoSQL, ¿no? Sobre todo los NoSQL basados en documentos. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? Profe, ¿podría repetir qué era eso de serializar y deserializar los objetos en memoria? Suponete vos que tenés un objeto en memoria en Python, ¿no? Vos cuando definís una clase, le definís cuáles son los atributos y cuáles son los métodos que esa clase tiene, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Suponete que vos tenés dos sistemas, ¿no? Y los querés comunicar y pasarle información de determinado objeto entre un sistema y otro. Por ejemplo, un servicio web, un web service, ¿no? Donde yo le hago una consulta al web service y quiero que me devuelva el resultado de esa consulta. Eso puede viajar en un XML,
¿no? Yo en memoria, en mi sistema, voy a tener cargado un objeto que es instancia de una clase y que tendrá valores en sus atributos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué hago? Ese objeto, para transmitirlo a este otro sistema, lo convierto a un texto, ya sea en XML o en JSON, que responde a estos modelos XML y JSON, o sea, la sintaxis XML y JSON. Lo convierto en un texto. ¿Estamos? Entonces pongo, qué sé yo, nombre tanto, apellido tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo vimos recién. Entonces, ¿qué tengo? Acá tengo, ese proceso se llama convertirlo a un texto, es agarrar los atributos que yo definí en la clase y llevarlo a un XML. El XML es suficientemente expresivo como para llevar cualquier tipo de atributo a un texto, e inclusive objetos anidados, como vimos. Entonces, yo cuando hago esa tarea, eso se llama serializar. Lo convierto en un texto, lo envío, y acá quiero instanciar ese objeto de nuevo, porque ya tengo, en mi sistema, tengo la definición de la clase, y lo quiero instanciar en base a los al valor que me pasó este otro sistema. Entonces lo que hago es agarrar cada uno de los atributos, instanciar un objeto y cargarle cada uno de los atributos. Ese proceso se llama deserializar. Entonces, serializo algo que está en memoria, lo envío, lo deserializo y tengo ese objeto idéntico a este otro, pero en mi nuevo sistema o en un cliente o donde fuera. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí me quedó claro. Muchas gracias. Bien. Profe, Sí. entonces no vamos a estar enviando los datos así con nuestra base de datos uno por uno, vamos a estar enviando archivos JSON y eso. Sí y no, depende. Cuando el motor responde, si es un motor SQL, responde con tablas, como les dije, que no se serializan como XML, sino que se serializan de otra manera, las tablas, ¿no? Que se llaman datasets, ¿no? Que no es lo que estamos viendo ahora, no son estructuras jerárquicas, sino que son tablitas, ¿no? Que tienen otro formato de comunicación. Acá, cuando yo les expliqué lo de los clientes, me hicieron acordar cuando yo les expliqué esto de los clientes, les dije que esto era una tabla que se devolvía, ¿no? Los clientes en cada lenguaje tienen lo que se llama drivers. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en Python y quiero conectarme con un SQL, tengo que usar un driver. ¿Qué son los drivers? Son, por ejemplo, viene el driver para MySQL, para Python, vienen los drivers, son pequeños software que yo tengo que instalar en mi Python, o librerías, si lo quieren llamar así, librería que yo instalo en mi Python, y por ejemplo me permite conectarme con un PostgreSQL. Entonces sabe hablar con el PostgreSQL. Si tengo un Java, tengo que instalar los drivers Java para PostgreSQL, para MySQL. En mi aplicación cliente, si yo estoy programando una aplicación cliente, necesito los drivers. Entonces, cuando yo voy a conectarme, instancio un objeto del driver y ahí le digo que envíame esto y sabe recibirlo y me lo convierte a algún tipo de objeto que se entiende en Python, en Java o en lo que fuere, ¿no? Entonces, cuando ustedes vayan a programar, cosa que no vamos a hacer en este curso porque no nos da el tiempo,
Pero si quieren programar una aplicación que se va a conectar a un motor de base de datos, deben contar con el driver correspondiente para ese lenguaje y para ese motor que están trabajando. ¿Mm? Que son librerías que ya están hechas, que son fáciles de implementar, son las que se encargan, abro la conexión, cierro la conexión, abro la conexión, mando algo, mando un comando, recibo el comando en un formato que el driver te indica y vos lo procesás en tu puede ser que lo recibas en un vector o en un arreglo, que no sé, dependiendo del lenguaje y del driver, pero va en un dataset, en un objeto dataset o lo que fuere, que a vos te va a permitir usarlo en tu aplicación cliente, a lo que vuelve. Entonces, esto es importante porque cuando vayan a programar van a necesitar contar con el driver. El driver es el que se encarga de abrir la conexión, manejar los fallos, si hay un fallo, ¿qué hace? Hacer los rollbacks, que ya vamos a ver qué es lo que es, hacer los commit, también ya vamos a ver qué es lo que es. El driver se encarga de todo eso. Abrir una transacción, cerrar una transacción, todos esos comandos tienen los drivers para trabajar contra la base de datos. Eso no lo había dicho, tampoco lo tengo en el PPT. Bien. Hago unas comparaciones entre el XML y el JSON. Tiene el mismo poder expresivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que todo lo que yo almaceno en un XML lo podría almacenar en un JSON y viceversa. El XML es generalmente de mayor longitud, al ser más verborrágico, porque necesita abrir la tag, cerrar la tag, abrir la tag, cerrar la tag. El JSON no, simplemente es nombre de atributo, valor, y no tengo que cerrar. Entonces me ahorro todos los cierres que repiten el nombre de la tag. En el JSON, en el XML, por eso son de mayor longitud. Por eso permite diferenciar datos de metadata, como les decía, por ejemplo, el lenguaje en inglés que decía ahí, es una metadata, el tipo de teléfono es una metadata. El XML puede ser en general más legible. El JSON tiene una sintaxis específica para la lista, que no la tiene el XML. Y bueno, dentro de la especificación se pueden usar esquemas o templates, que era lo que yo le hablaba, como metalenguaje, estableciendo correctitud del comando. Pero también se puede hacer en JSON. Esto lo paso rápido porque mucho ya lo había dicho. Y bien, vamos a los distintos paradigmas de los diferentes sistemas de gestión de base de datos. El primer paradigma, el más antiguo, es el modelo relacional, o tablas que se relacionan entre sí, y una estructura fija prediseñada, ¿no? Esta es una de las características que le dan mucha rigidez al lenguaje, al modelo relacional. Una base de datos en modelo relacional, primero tengo que tenerla toda implementada, todas las tablas implementadas, con sus relaciones, con las características de cada uno de sus atributos, con los tipos de datos, todas las restricciones, tengo que haber definido todo. O sea, yo primero diseño todo y después lo implemento. Todavía no he cargado un solo dato y yo ya tengo definidas todas las tablas, tengo definido todo. Esto le da mucha rigidez, hace que si yo quiero modificar una tabla o el diseño en algún aspecto, es costoso en ese SQL. No es que no se pueda hacer, pero es costoso. Es complicado, los clientes es difícil que entiendan, se tienen que anoticiar, porque cuando yo entro y pido una tabla espero algo, y si yo cambio ese algo que le va a devolver, bueno, tengo que anoticiar de alguna forma a los clientes, etcétera, etcétera. Aseguran el ACID, que ya vamos a ver después qué es lo que es.
¿no? Pero básicamente es lo que dijimos, la integridad, la integridad, la atomicidad, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver. Otro modelo es Equivalue. Los datos se guardan como en un diccionario gigante. No hay estructura ni relación, es como si fuera un gran montículo de clave, valor, clave, valor, clave, valor. Las claves pueden ser string, hash, listas, conjuntos, sets, bitmap. Es absolutamente independiente. O sea, la clave puede ser una imagen. La clave puede ser un conjunto ordenado, ¿no? Y los valores también, cualquier cosa. Son muy flexibles, muy performantes también, ¿no? Tienen mucho performance. No controlan absolutamente nada. Vos pones lo que quieras que te va a decir bárbaro, no hay problema. ¿Querés agregar cosas que no existían? Agregarlas. ¿Querés agregar valores de cualquier tipo? Agregarlos. Cosas que son huérfanas, agregarlas. En Equivalue, agregar lo que quieras. ¿No? Porque hace lo que les dije que hacían, que la responsabilidad de lo que se graba no es de la base de datos. La base de datos no controla, la base de datos simplemente guarda y responde. Por eso son muy performantes. Ejemplos son motores como Redis o Memcached. Ambos son motores de memoria, o sea, tienen toda la información en la memoria. En este caso, ¿no? Son muy performantes. Imagínense que si la información la tienen en memoria, son hiper rápidos y andan muy bien, pero no controlan nada, ¿eh? Vos metés lo que quieras, simplemente garantizan un acceso rápido a los datos a través de índices u otras estructuras auxiliares que le permiten acceder rápidamente a los datos. Pero nada más. Estos son un poquito más estructurados, los columns, ¿no? Los datos se almacenan en registro que vincula los datos del registro. Entonces, se llaman de columna, pero en realidad serían como filas. Entonces yo tengo un conjunto de clave-valor y eso está agrupado en una columna que le llaman. No hay estructura, cada registro puede tener diferentes columnas, escalan muy bien como Cassandra y HBase, ¿no? Entonces lo que guardan son, en definitiva, son registros, ¿no? O objetos clave-valor. Acá no me permiten incorporar, por ejemplo, objeto dentro de objeto ni nada de eso. Simplemente es un conjunto de clave de valor. Los registros. Los documentos. Los datos se almacenan en documentos. Los documentos son en general JSON. Entonces, yo lo que almaceno es un JSON y le pongo una clave. Entonces, los documentos pueden ser estructuras simples o muy complejas. No es como esto, que es simplemente clave-valor. Es una lista de clave-valor. Cada registro, cada objeto, digamos, es una lista de clave-valor. En este caso, cada objeto es un conjunto, es un documento, que tiene clave-valor, pero dentro de un valor puede haber otro documento, y así haciendo una estructura jerárquica. En este caso no hay estructura jerárquica, esa es la gran diferencia. En este caso no hay ni siquiera un agrupamiento, no se agrupa el nombre, el apellido y eso en un registro. No, en este caso es nombre, cualquier cosa puedo meter acá. Cada vez son más... Disculpen, a ver, acá estoy. Estos están agrupados en clave de valor y estos son los que permiten que no, estos no están agrupados. Disculpen, empecemos. Estos no están agrupados, simplemente son clave de valor, donde la clave es cualquier cosa y el valor es cualquier cosa. Yo después será problema mío identificarlo, diferenciarlo, saber cómo ubicarlo, etc. Pero es otro problema. En este caso,
están agrupados, la clave y valor, en un registro. En este caso están agrupados. Clave y valor agrupado. En este no. Este es un montículo de toda la información junta. En este caso, yo tengo, por ejemplo, la persona, bueno, tiene apellido, tiene nombre, así. Pero lo que no tengo es una estructura jerárquica como en este caso. En este caso, de los documentos puedo tener estructura jerárquica como un JSON o un XML, no son JSON, no son XML, no como un JSON. ¿Van entendiendo? Cada uno de estos, cada vez menos estructurado, key value es el menos estructurado, bueno, ahí me hice una cosa, menos estructura, este más o menos estructura, y el otro, el documento, más estructura. Ese mantenimiento de la estructura le quita performance. Entonces, los más performantes son los que menos estructura tienen, pero son más difíciles de manejar. Hay que manejar la clave, cómo acceder, cómo ubicarlo. El column está en el medio y el documento es el que más estructura tiene y es el menos performante. Pero todos son más performantes que el modelo relacional. El modelo relacional, que aparte de mantener o no una estructura, también garantiza la integridad que ninguno de los tres garantizan por defecto. El MongoDB se puede configurar para que haga algún tipo de garantía de la integridad. Y después están los graphs, que ya es un paradigma nada que ver, ¿no? Que permite almacenar los datos asociados a un grafo, ¿no? Como hemos visto, y se utilizan para algunas aplicaciones muy específicas, ¿no? Como por ejemplo conectar gente. Si yo quiero mantener una información sobre la relación y los contactos de la gente, bueno, podría usar un objeto graph. Nosotros no lo vamos a ver. En definitiva, nosotros, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el document, usando MongoDB, y el relacional usando MySQL. ¿No? Eso es lo que nosotros vamos a ver durante el curso. El graph no vamos a ver, ni tampoco. Y después hay otros motores de base de datos que permiten analizar datos de diferentes fuentes, como son los, que no sé si se llamaría un motor de base de datos, pero sí, como por ejemplo los llamados data lake, que nosotros no llegamos a verlo, que están hechos para, los data lake están hechos para administrar información de muchas fuentes de diferente tipo. Por ejemplo, te pueden tener un Word, pueden tener información en un Word, información en un Excel, información en una tabla, información en una imagen, todo mezclado en un data lake, en un lago de datos, y optimizan el acceso, la búsqueda y demás dentro de ese data lake. Lake es lago, un lago de datos, ¿no? Y que te permiten, tan buenos, algunos están muy buenos, y te permiten acceder a distintos tipos de información. Ya no se trata de información, sino de formato de información, ¿no? De diferentes formatos de información. Como les digo, en un Word, un Excel, qué sé yo. Y después hay otros como son las estructuras para consultas ya de valores preagregados, o sea que ya se han hecho valores que son los data warehouse, que se llaman, ¿no? Donde la información ya se encuentra agregada. Por ejemplo, si yo quiero realizar en uno de estos bases de datos el análisis estadístico, obtener el máximo, el mínimo, el último, el primero, la media, etcétera, etcétera, bueno, el motor tiene que ir, buscar todos los datos y hacer el cálculo. Y esos cálculos
Si, por ejemplo, sirven para generar algún tipo de reporte y decir, bueno, el día de máxima venta fue tal, a ver, agreguemos los valores de la suma por día, la suma por mes, de las ventas, de las compras, de los valores para generar reporte. Eso podría estar como predigerido, precalculado, o a medida que se cambian los datos, ir actualizándose esos valores de agregación. Y después, cuando yo quiero tirar un reporte rápido para la dirección o para quien fuere, ese reporte lo tendría ya precalculado y sería mucho más rápido. Y tengo un diseño de datos ya agregados, ¿no? Cuando digo agregados es calculado valores sobre conjuntos de datos, ¿no? Por ejemplo, todas las ventas de un mes. Entonces es un conjunto de datos y de ahí obtengo resultados estadísticos o de tipo agregado, que se dice, ¿no? O sea, acumulados o promedio o lo que fuere. Eso, hago una estructura de datos para almacenar los datos agregados de una estructura donde están los datos básicos que sirven para el cálculo. Entonces, en un lado tengo todas las ventas, cada una de las ventas, y en el otro lo que tengo es nada más que el agregado por mes, el agregado por año, el agregado por día o lo que fuera. ¿Se entiende? Eso se llaman data warehouse y también se usan mucho, sobre todo para business intelligence, para el manejo de inteligencia de negocios, que se llama business intelligence. Eso tampoco, lamentablemente, llegamos a verlo nosotros porque nos quedamos en los fundamentos de la base de datos y con eso ya tenemos para divertirnos todo el curso. Este ranking es medio viejo, vamos a buscar el nuevo en dbengines.com. Que lo tengo. Hola, estamos ahí, hay alguien, no estoy hablando solo, capaz que se media hora que estoy hablando solo. No, estamos acá. Bueno. Acá estamos, profe. Buenísimo. Acá vemos un ranking de uso en la industria de los diferentes motores de base de datos. Como vemos, los 4 primeros motores son motores relacionales. Y recién en el 5º lugar aparece el MongoDB como un motor de documentos. Y después Redis en 8º lugar con Keyvalue. Bueno, y este Databricks es multimodel, o sea, tiene varios modelos. Trabaja con diferentes modelos, depende de cómo lo configure. Pero ven ustedes estos 4. Este score, estamos hablando de marzo 2026, o sea, estamos hablando de hoy. Se elabora en base a uso en realidad a post en la web. Se basa en comentarios, en foros, en qué se está hablando. Y bueno, va generando un ranking, que lo calculan con una fórmula que han desarrollado ellos, y bueno, y con ese ranking lo mantienen de hace muchos años. Y ven, ustedes dicen, en la base de datos relacionales hace como 40 años que están dando vueltas, más, qué sé yo, pero siguen estando primero. Entonces, yo como docente digo, ya no demos más base de datos relacionales, ya estamos aburridos de base de datos relacionales, pero veo esto y digo, sí, lo van a necesitar. Y cuando salen a trabajar, caen y me dicen, sí, estoy usando Oracle, estoy usando MySQL. Bueno, entonces, sí o sí, necesito que lo veamos y sigue justificándose dar esto. Y no dar, por ejemplo, un Mongo todo sobre este tipo de no SQL. Sí son importantes, lo nuevo mucho se está haciendo,
Pero, bueno, todavía se sigue usando lo otro, ¿no? Acá dice después, si ustedes quieren verlo, bueno, acá están todos, miren la cantidad de motores que hay. Obviamente yo no he visto ni el 10% de estos. No los conozco a todos, ni a mucho menos. Pero en algún lado dice cómo se genera, acá está, el método para calcular. Bueno, acá está.